damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Octavio Salazar Benítez. Octavio, muy buenas tardes. Hola, buenas Bienvenido. tardes. Octavio es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, ensayista, colaborador habitual de medios de prensa como el diario Córdoba. Ha sido director del aula de cine de la UCO y vicedecano de la Facultad de Derecho. Hacia el 98 publicabas esa isla recién descubierta. En el 2000 te alzas con el cuarto premio de investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer Leonor de Guzmán de la UCO. Y bueno, Octavio, sigue, ¿no? Tu trayectoria adelante. Actualmente pues tienes en permanente estado de actualización, de renovación, ese blog, las horas octavio.blogspot.com, donde de alguna manera vuelcas, ¿no? Ese análisis de la realidad y de lo cotidiano, por desgracia, nos lleva constantemente a ponernos, si no delante del papel en blanco, sí delante del ordenador, ¿no? Sí, claro, yo creo que como ciudadano comprometido que me siento ante cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor cada día, no puedo permanecer impasible. Y creo que tal vez mi pequeño granito de arena sea precisamente, pues eso, dar llamadas de atención, reflexionar sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, con lo político, que es mi ámbito de trabajo habitual, pero también con lo social y con el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, para mí personalmente, escribir en el blog, escribir en medios de comunicación, es también una forma de desahogo, si quieres llamarlo así, pero al mismo también una manera de comprometerme con lo que está pasando, ¿no? Y desde el punto de vista que supone mi reflexión intelectual, dar también un toque de atención a la ciudadanía para que despierte y se posicione. Afirmabas en la publicación número 37 del Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba, INETEMAS, que el gran reto de los sistemas jurídicos y sociales en general es el reconocimiento de la diversidad, también de las maneras en que nos construimos como hombres o como mujeres. Acuñábamos el término de ciudadanía íntima, ¿no? ¿Se está poniendo en este momento ese respeto, esa comprensión, esa asertividad con lo diferente en peligro? Yo creo que corren malos tiempos para la igualdad que no es otra cosa que el reconocimiento de las diferencias, es decir, cuando los estados constitucionales como el nuestro reconocen el principio de igualdad y de no discriminación, lo que están realmente protegiendo es que cada cual tenga derecho a desarrollar su vida como quiera en todas las dimensiones del ser humano, es decir, en la dimensión ideológica, religiosa, de conciencia, personal, afectiva, sexual, es decir, todo ese abanico en el cual una persona desarrolla su proyecto vital. Y desde ese punto de vista, cada uno es diferente a los demás y precisamente lo que una democracia, lo que un Estado constitucional debe garantizar son esas opciones. Sin embargo, creo que ahora mismo, por el contexto de crisis que tenemos, por las políticas conservadoras que mayoritariamente tenemos en el contexto europeo y muy especialmente en nuestro país, lo que se está dando es una marcha atrás desde mi punto de vista, por ejemplo, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en reconocimiento de diversidad afectiva y sexual, cuando realmente en nuestro país se habían dado pasos de gigante en todos esos ámbitos, ¿no? En todos esos aspectos de la vida del ciudadano, ¿no? Y creo que ahí habría que estar muy alerta, porque las conquistas en democracia no son conquistas definitivas, sino que, por el contrario, hay que batallar por ellas todos los días, ¿no? Y la igualdad, sin duda, es, desde mi punto de vista, el pilar esencial de una democracia, ¿no? Cuando se pone en peligro la igualdad, estamos poniendo en peligro la democracia en sí misma, ¿no? Y en la actualidad, pues bueno, la controversia está más que servida, aunque ayer mismo, ¿no?, ya escuchábamos al ministro de Justicia pues desdecirse de alguna manera de esa cerrazón primera a cualquier modificación de ese texto. Hablamos del anteproyecto de reforma de la ley del aborto y bueno, como decimos, la polémica está sobre la mesa. ¿Derecho para las mujeres o delito regulado? Lo sorprendente del tema de la regulación del aborto, al margen de otras muchísimas cuestiones jurídicas, ¿no?, que efectivamente derivan de ahí, es de entrada que haya vuelto a reabrirse un debate desde el punto de vista jurídico y político que en este país muchos entendíamos que ya estaba perfectamente superado y consolidado desde hace décadas. Es decir, cuando se despenalizan los 3 supuestos del aborto que se regulan en el Código Penal en el año 85, hay una famosa sentencia del Tribunal Constitucional donde ya se sienta una doctrina en torno al derecho a la vida, a la protección del concebido, cómo hay que gestionar el conflicto entre los derechos de la madre y del nasciturus,
Y durante muchísimo tiempo eso consolida una práctica en nuestro país con bastantes deficiencias, que son las que llevan a que en el año 2010 se apruebe, desde mi punto de vista, una ley bastante equilibrada y garantista, como era la de salud sexual y reproductiva, que se aprueba por el gobierno de Zapatero, ¿no? Lo que es sorprendente a estas alturas es que se vuelva a reabrir el debate y que nos volvemos a situar en una posición incluso previa a la del año 1985, y al mismo tiempo descolgándonos completamente de lo que es la normalidad en los países europeos sobre esta cuestión. Ahí pues creo que se ponen sobre la mesa no solamente ya cuestiones jurídicas, sino sobre todo cuestiones de tinte muy ideológico, y aquí hay una defensa, yo creo que muy enrocada por parte del actual gobierno, incluso por parte más del ministro, yo diría en este caso, que del gobierno, de una posición tremendamente conservadora y que marca una tendencia muy reaccionaria del actual gobierno español, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que tenemos que volver a plantearnos si la maternidad es o no un derecho, hasta qué punto o no estamos garantizando los derechos de las mujeres, y hasta qué punto el legislador lo que debe garantizar es un marco jurídico donde se permita la convivencia de múltiples opciones morales y no legislar de acuerdo con la opción moral de un grupo o de un colectivo, que es lo que sin duda yo creo que está en este momento pasando, ¿no? Porque en este tema hay sin duda unas claras connotaciones de tipo moral, sobre todo muy influidas por la jerarquía eclesiástica, por el peso de la Iglesia católica y por cómo eso está condicionando determinadas políticas del actual gobierno, ¿no? Entonces todo esto crea un panorama tremendamente complejo y al mismo tiempo tremendamente peligroso, porque se está atacando desde mi punto de vista el corazón mismo de la democracia. No es simplemente hablar de derechos de las mujeres, no es simplemente hablar del aborto como una cuestión puntual, es que de repente estamos cuestionando parte del edificio jurídico que llevamos décadas construyendo en nuestro país, ¿no? Hace poquito tiempo nos visitaba Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, a quien sí, es compañero de la facultad, a presentar esa última obra, El voto comunista en Córdoba, y él, bueno, pues acuña ese concepto de los ángulos ciegos. ¿Cuáles son, Octavio, los ángulos ciegos de este texto, yendo un poquito más allá? Porque últimamente estamos escuchando muchos datos, pues muchas encuestas, opinión sobre todo, pero damos un pasito más, intentamos sumergirnos un poco más en lo profundo. ¿Todo esto es una consecuencia de una etapa muy cercana, no superada por la ciudadanía española y por nuestro Estado? Yo creo que en este sentido la ciudadanía española sí que ha superado esta etapa, como tú planteas. De hecho, el fin de semana pasado aparecían encuestas en los medios de comunicación donde una gran mayoría de la, 80% de los de la ciudadanía se pronunciaba en contra de esta reforma, y creo que además en los últimos años la regulación del aborto no era un tema socialmente complejo, ni que hubiese levantado una alarma social que requiriera una reforma inmediata, como si podían ser otras cuestiones. Es decir, yo creo que aquí se ha creado un debate muy artificial por parte de los poderes públicos y muy desligado de lo que realmente le preocupa a la ciudadanía. Es decir, yo creo que en estos años se ha consolidado con sus más, con sus menos, con las múltiples opiniones que pueda haber con respecto al tema, pero creo que era un tema muy pacífico entre la sociedad española. Incluso la ley del 2010, que levantó una cierta polémica por algunos aspectos, como el de las menores de edad o algún aspecto más puntual, yo creo que finalmente llegó a consolidarse y no se ha convertido en un tema de debate social, o al menos yo no lo percibo así, ¿no? Entonces yo creo que aquí laten realmente dos grandes cuestiones, ¿no?, desde mi punto de vista. Por un lado, que tiene mucho que ver con eso que tú planteabas de Alejandro Ruiz Huerta, que es un experto en la transición española y en eso que él llama los ángulos ciegos de la transición. Es decir, aquí se han hecho muchas cosas bien en cuanto a la transición a la democracia, pero todavía seguimos siendo deudores de cuestiones que no cerramos del todo bien. Yo creo que una cuestión que aquí no se cerró bien en este país es la transición de un Estado que era confesional a un Estado realmente aconfesional, y donde por lo tanto las decisiones públicas tienen que tomarse al margen de una opción religiosa determinada. Creo que en determinados debates que se abren en la sociedad española todavía sigue pesando mucho ese peso ciertamente confesional que siguen sintiendo buena parte de los poderes públicos. Pasó, por ejemplo, con el tema del matrimonio, ¿no? Cuando se reguló el matrimonio gay, pues también todos los debates tuvieron como un foco de atención principal toda esa posición de la Iglesia en torno al matrimonio, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora vuelve a pasar con el aborto. Es decir, la posición que está defendiendo
el Gobierno, más concretamente Gallardón, en el actual anteproyecto, es la posición que mantiene la Iglesia Católica. El aborto es un delito, por lo tanto hay que penalizarlo y solamente establecer determinadas excepciones, que son las que establece el anteproyecto, cuando hay peligro para la salud física o psíquica de la madre o en el caso de violación. Y todo eso sometido a una serie de controles médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema latente en este tema y en otros muchos temas. No hemos llegado a ese momento de decir, no, somos un Estado confesional y por lo tanto los poderes públicos y el Parlamento tienen que legislar teniendo en cuenta los intereses de toda la nación, de toda la ciudadanía, y no los criterios morales de un colectivo. Y luego yo creo que el segundo elemento de transición, que todavía no lo hemos completado, ¿no?, suficientemente, a pesar de todo lo que se ha avanzado en ese tema, es el pasar de una sociedad tremendamente patriarcal y muy machista en su concepción del sexo, de la afectividad, del matrimonio, de la familia, a una sociedad realmente igualitaria, y donde hombres y mujeres ejerzamos nuestros derechos en condiciones de igualdad. Porque finalmente, en todo este debate sobre el aborto, lo que se está cuestionando es los derechos de las mujeres, es decir, el derecho de una mujer a decidir sobre su propia maternidad, a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, a considerarla como un ser autónomo y con capacidad de autodeterminación. A mí me sorprende muchísimo que en este proyecto y en todos los discursos políticos que lo amparan se siga tratando a las mujeres como una especie de menores de edad que continuamente necesitan la tutela, pues eso, de un hombre que tiene que tomar decisiones por ella, o de los especialistas médicos, o del legislador que en este caso tiene que hacer un proyecto de ley donde establece una serie de controles porque se cuestiona que la mujer sea realmente libre y responsable para tomar determinadas decisiones en su vida, ¿no? Yo creo que ahí es donde está realmente el meollo de la cuestión, más allá de que podamos discutir cuestiones más técnicas o jurídicas, ¿no? Pero realmente aquí lo que se está cuestionando, y de hecho así lo están reivindicando muchísimos colectivos feministas sobre todo, es de nuevo poner sobre la picota la capacidad de autodeterminación de las mujeres y entender la maternidad, que es lo que decía la ley del 2010, como un derecho de libertad de las mujeres, ¿no? Y ahí es donde el anteproyecto da un paso hacia atrás y nos vuelve no antes del 2010, sino prácticamente a la situación que había antes del año 1985, ¿no? Y sobre todo porque en este tema yo creo que caben como dos grandes opciones, es decir, una sería esa opción radical, que es la opción de la jerarquía eclesiástica del actual gobierno, decir, no, el aborto en todo caso es un delito, hay que penalizarlo y solamente excepcionalmente establecer determinados supuestos, o bien colocarse en una posición mucho más garantista y mucho más democrática, es decir, hay diferentes posiciones en torno a cómo cada cual entiende la vida sexual, la vida reproductiva, cuándo empieza y acaba la vida, y por lo tanto una regulación democrática debe amparar todas esas opciones, ¿eh? Yo no debo obligar a que mi opción moral sea la opción moral del vecino, y la regulación que se pretende hacer del aborto establece esa posición, ¿eh? Una determinada opción moral se impone como obligatoria a toda la ciudadanía, ¿eh? Lo cual es propio de un Estado aconfesional y de un Estado que no respeta realmente el pluralismo de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, ¿no? Por eso el texto incluso se ha encontrado con un núcleo de oposición entre los propios varones del partido que gobierna, el gobierno central. Pero bueno, nos preguntamos hasta qué punto pues esa oposición es como la de Cristina Cifuentes, más dirigida a la cuestión de los plazos, a determinados aspectos, y en qué momento pues hablamos de pues personas responsables de la cúpula, la propia cúpula del Partido Popular, que están en desacuerdo frontal y total con la propia existencia de este texto y bueno, y toda la polvareda, ¿no?, que ha levantado. Yo creo que ahí el Partido Popular sí que se está encontrando y se va a encontrar con un problema, yo creo que quizá mayor de lo que en principio podían prever, ¿no? Yo creo que aquí esto ha sido una apuesta muy radical, ya como te decía antes, muy concretada en la figura del ministro Gallardón, que es el que presenta el anteproyecto, pero frente a la que sin duda no es pacífica la cuestión dentro del partido, porque evidentemente es una opción tremendamente radical. Porque además no podemos olvidar otro detalle, ¿no? El Partido Popular recurrió en su día ante el Tribunal Constitucional la ley del 2010, la ley que hizo Zapatero sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Ese recurso está sin resolver por parte del Tribunal Constitucional, por lo tanto, ni siquiera tenemos todavía una posible doctrina o argumentación por parte del Tribunal Constitucional
en torno a esa ley que el Partido Popular entiende que es malísima y que hay que echarla abajo y que hay que establecer otro proyecto, ¿no? Entonces, claro, es una apuesta política tremendamente compleja y muy arriesgada porque está claro que no hay unanimidad ni dentro del partido, ni fuera del partido, ni creo que tampoco en las propias bases sociales que apoyan al Partido Popular. ¿Cómo va a gestionar esto el Partido Popular una vez que esto empieza a tramitarse en las Cortes? Pues mucho me temo que acabará imponiéndose, como pasa en tantos temas, la disciplina de partido y el actuar todos como bloque, ¿no?, frente a lo que debería ser lo lógico en una democracia, que sería el votar en consecuencia, en conciencia, ¿no?, como han reclamado algunos diputados o diputadas, ¿no?, por ejemplo Celia Villalobos, ¿no?, que en otras cuestiones también lo ha hecho, sí. Pues en este tema también lo plantean, ¿no? Pero no hay que olvidar que el Partido Popular, como otros partidos, prevén en su estatuto incluso sanciones para aquellos diputados o diputadas que se separen de la disciplina del grupo, ¿no? Y esta es una cuestión en la que parece que algunos grupos dejan en última instancia que se actúe en conciencia, como si fuera una concesión graciosa que se hace por parte del partido, cuando debería ser la regla lógica en una democracia, ¿no? Yo creo que el texto quizás se enmiende en algunas cuestiones puntuales, pero yo creo que, tal y como ha planteado el ministro en las últimas declaraciones que hacía justo ayer, pues yo creo que en la esencia lo van a mantener porque de alguna manera es parte de su jugada política y de su apuesta política. Es decir, no creo que se dé marcha atrás radicalmente, ¿no?, en la filosofía del proyecto, ¿no? Que vuelvo a decir, lo fundamental es entender que no hay una libertad por parte de las mujeres para decidir en torno a su maternidad, ¿no? Y precisamente lo que hay que garantizar es eso, ¿eh? Porque además el Tribunal Constitucional lo dijo en el año 85 tremendamente claro, ¿no? El nasciturus es un bien jurídico que necesita protección, pero esa protección puede decaer cuando choca con la protección de los derechos de una persona ya completamente constituida y en libertad de movimientos, podríamos decir, como es la de la madre, que en un determinado momento pues puede tener no solamente problemas de salud física o psíquica, sino también que eso pueda poner en entredicho su capacidad de autodeterminación, libertad ideológica, libertad de conciencia. Y esa es la clave, es decir, ese conflicto entre la protección de un bien jurídico y la protección de los derechos, en este caso, de la mujer, ¿no? El proyecto se sitúa sobre todo, el propio título lo dice, ¿eh? Es un anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido, ¿eh? Lo sitúa además en primer lugar y antes que la protección de los derechos de la mujer embarazada. Y ya está dando por bueno que el concebido es una persona desde el punto de vista jurídico con los mismos derechos y al mismo estatus que puede serlo la madre, ¿no? Yo creo que ahí está el principal error jurídico, ¿no?, en el tratamiento de esta cuestión, ¿no? Hacías alusión a la ley del 85, a la que precisamente Alianza Popular en su momento se oponía, recurriendo además el texto y a la que sin embargo se está apelando ahora, ¿no? Figuras, voces como la de Núñez Feijóo, por ejemplo, ¿no? Seguimos hablando de este texto, de este documento tan sumamente polémico, que efectivamente entre los votantes del Partido Popular se encuentra pues un 68% aproximadamente de oposición. Tenemos por un lado esa mayoría absoluta, pero por otro hay muchos analistas que dicen que en la situación en la que estamos ahora mismo no tiene muchos visos de que complete el trámite parlamentario, al menos manteniendo la esencia. Damos por hecho que alguna modificación, como decías, se introducirá, ¿no? Vemos que en algún momento algunos cambios habrá que darles cabida, pero realmente ¿a qué escenario nos dirigimos? ¿Qué es más probable que suceda desde tu análisis, desde esa exégesis que tú haces? Y bueno, ¿cómo va a modificar pues la escena española, la sociedad española? Yo mucho me temo que al final aquí acabe aplicándose la famosa ley del rodillo y cuando hay un partido con mayoría absoluta en el Parlamento, pues difícilmente caben otras opciones, lamentablemente, porque eso también es una señal del mal funcionamiento de nuestro sistema parlamentario, ¿no? Lo hemos visto recientemente con la ley de educación, por ejemplo, ¿no? La ley de Wert, que a pesar de toda la oposición unánime, ¿no?, del resto de los grupos políticos, pues finalmente el proyecto ha mantenido sus posiciones esenciales y no se han introducido ningún cambio en esos planteamientos, ¿no? Por eso yo me temo que con esa mayoría absoluta y con ese control férreo que los partidos ejercen incluso sobre la conciencia de sus diputados, pues finalmente el proyecto
salga adelante, porque ya te digo, creo que es como la gran apuesta ideológica, y nunca mejor dicho lo de ideológico, del ministro Gallardón, ¿no? Provocará sin duda un recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional, me imagino, por parte de los grupos de la oposición. El Grupo Socialista me imagino que planteará ese recurso, y claro, el Tribunal Constitucional en este caso deberá pronunciarse cuando no lo ha hecho ni siquiera sobre la ley del 2010, estando ahí el recurso pendiente, que me imagino tendrá que decaer si esa ley acaba derogándose, y el Tribunal Constitucional se pronunciará, lo que claro, me temo que con la lentitud que trabaja nuestro Tribunal Constitucional, pues pasarán años hasta que tengamos una sentencia definitiva. Y en la práctica, pues la ley, que lo que pretende finalmente sería reducir el número de abortos, pues supongo que no lo reducirá, sino simplemente provocará que se realicen abortos de manera más clandestina, sin las debidas garantías médicas, provocará que muchas mujeres pues tengan que viajar a otros países, por ejemplo el vecino Portugal, donde la regulación es mucho más benévola porque es un sistema de plazo donde no se exige ninguna justificación durante un número de semanas, y en el ámbito de la Unión Europea, donde la mayoría de los países tienen una ley de plazo, las mujeres pues van a tener, las que puedan permitírselo obviamente, la facilidad de desplazarse para practicarse un aborto en determinadas condiciones, ¿no? Por lo tanto, ese efecto de reducir el número de abortos, si es que ese pudiera ser uno de los objetivos de la ley, pues tampoco de hecho no se va a conseguir, ¿no? Porque lo demuestran además los datos estadísticos de la historia, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que el escenario será ese, lamentablemente, y será un elemento que yo creo que acabará incidiendo, no sé si mucho o poco, pero sí que acabará incidiendo de alguna manera en los posibles resultados electorales del Partido Popular, porque es un tema muy sensible y políticamente muy sensible, y que me imagino que los grupos de la oposición sacarán buen rédito de él si lo hacen con inteligencia, ¿no? Aludías a esas estadísticas, a esos datos, precisamente con los de 2012 en la mano. Bueno, nos hemos encontrado con dos interpretaciones. Por un lado, pues, la más mayoritaria, que habla pues, de ese descendimiento, de ese descenso en el número de abortos, pero por otro pues, nos encontramos con los movimientos pro vida, que achacan o atribuyen este número menor, esta bajada en el número de abortos, a la cuestión demográfica y también a la población inmigrante que ha vuelto a su país de origen. Todas esas interpretaciones son muy discutibles, ¿no?, como tú bien dices, ¿no? A mí además me resulta tremendamente, no sé, prefiero casi no utilizar el término que primeramente se me viene a la cabeza porque sería bastante duro, ¿no? Pero sí que me cuestiono mucho todos estos grupos y colectivos que se califican como pro vida, como oponiéndose a todos los que defendemos otra concepción de la regulación del aborto, es decir, como si nosotros fuéramos pro muerte o estuviéramos a favor del asesinato que puede implicar un aborto, ¿no?, cuando nada más lejos de la realidad. Es decir, yo creo que nadie en su sano juicio, ningún hombre y ninguna mujer menos, pues está a favor de que se practiquen abortos de manera normal, de manera cotidiana, como si eso fuese casi un método anticonceptivo. Es decir, yo creo que esa no es ni la filosofía que tenía la ley del 2010, ni tampoco lo que defendemos los que nos situamos en otra posición. El aborto debe ser en todo caso la última salida a la que debe recurrirse cuando se den una serie de circunstancias que provoquen que no haya otra alternativa y que sobre todo la mujer, la madre, que además la mujer que pase por ahí evidentemente no es un trago de buen gusto sin duda, pues no tenga otros mecanismos para solventar ese conflicto, ¿no? Pero todo eso como última instancia, ¿no? Fíjate que la ley del 2010 se llamaba Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es decir, lo prioritario era la salud sexual y reproductiva, que creo que es una de las grandes tareas pendientes también en este país. Es decir, hay que hacer también previamente toda una tarea de formación, de educación, de socialización en todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, fundamentalmente entre nuestros jóvenes, entre nuestros chicos y chicas más jóvenes, ¿no? Porque eso finalmente podrá repercutir en que se lleguen a menos situaciones terribles y conflictivas de aborto en situaciones extremas, ¿eh? Por lo tanto, hay que posicionarse desde ese lugar y pensar que el aborto es la última salida y la última dolorosísima salida que todos trataríamos de evitar porque nadie querría pasar por ahí, y que habría que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver en cómo gestionamos nuestra sexualidad, en cómo nos educamos desde el punto de vista de la utilización de métodos anticonceptivos, y a partir de ahí generar toda otra cultura
que creo que en este país no se ha ido generando en torno a estos temas, ¿no? Sigue habiendo un oscurantismo, sigue habiendo una concepción muy moralista, muy conservadora, y eso finalmente pues provoca pues resultados como los que estamos viendo, ¿no? en los últimos años, ¿no? Gran parte de la disensión ha girado en torno a los supuestos que contempla la nueva ley, o la nueva futura o futurible ley. Los previstos son violación hasta 12 semanas, sí, aportando la denuncia, o riesgo para la salud de la madre, tanto física como psíquicamente. Pero claro, esto nos acordamos de cuando hablábamos con Valentín Aguilar hace muy poquito del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. ¿En qué se traduce? Porque para el ciudadano de a pie pues deja muchísimos espacios en blanco. No sé si haciendo una lectura más detenida, más detallada del texto, pues sigue habiendo cierta anfibología o cierta confusión. Claro, esa confusión, por ejemplo, es la que existía en el texto del año 85, sobre todo en el supuesto del grave peligro para la salud física o psíquica de la madre. Pero claro, ¿cómo se mide el riesgo de la salud psíquica de la madre? Es decir, puede, en determinadas circunstancias, por ejemplo, de tipo socioeconómico, pues un embarazo no deseado para una mujer pues puede provocarle unas consecuencias psíquicas terribles. Ahora bien, ¿cómo se mide eso y quién las mide? La ley establece ahí que debe haber 2 informes de 2 especialistas médicos con una serie de garantías, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿qué garantizamos por encima de todo? La capacidad que tiene una mujer en un momento determinado de decidir qué es lo que quiere para su vida, o esa especie de tutela externa que la mujer debe tener y que debe reconducirla a tomar una determinada decisión. Porque además, claro, el peligro de ese supuesto que ya se planteó en el año 85 es que acabe siendo, pues eso, un coladero, que es un poco la gran paradoja de los que defienden este sistema y que yo creo que era el gran problema que tenía la ley del año 85. Abrir ahí esa espita de cómo se mide el peligro de la salud física o psíquica de la madre era abrir un coladero para que sin determinadas garantías se practicasen abortos. Yo creo que eso se garantiza mucho mejor a través de una ley de plazos, en la cual se establece que dentro de un número de semanas no es necesario hacer ningún tipo de alegación de un motivo de peligro, de anomalía en el feto, etcétera, etcétera, sino que dentro de ese límite temporal el aborto no está penalizado. Y a partir de ese límite temporal de semana establecer sí determinadas garantías, ¿no? Que es lo que hacen, vuelvo a insistir, la mayor parte de los países europeos, salvo Polonia, Malta y poco más. Es decir, países además con unas connotaciones de presiones ideológicas muy claras, ¿no? Y muy evidentes, ¿no? Entonces, claro, el gran problema está ahí, en que puede abrirse de nuevo pues ese efecto que yo te decía, el doble efecto, ¿no? El efecto coladero de ese supuesto, a pesar de todas las garantías que sobre la ley se establezcan, y luego lo que algunos llaman esa especie de turismo abortivo. Es decir, la posibilidad de que, como ha pasado en otros momentos de nuestra historia reciente, las mujeres que puedan permitírselo pues puedan acudir a otros países sin necesidad de alegar nada a que le practiquen en la sanidad pública un aborto, ¿no? Con lo cual, casi volvemos al principio de esta charla, volvemos a poner en peligro pues la igualdad, ¿no? Y estamos de nuevo machacando a los más débiles, y en este caso a las mujeres más débiles de la sociedad, ¿no? En vez de establecer un instrumento que sea efectivamente garantista de esas posiciones más débiles dentro de la sociedad, ¿no? Y por eso pues nos encontramos con colectivos de médicos que se oponen y que aluden a la clandestinidad como una opción que ya se están planteando muchos. Decía Eugenio Civieta en declaraciones a la cadena SER, médico y director de la Clínica de Interrupción del Embarazo en León, desvelaba que, bueno, que muchos compañeros de profesión, aun conscientes de las sanciones, ya se estaban planteando seriamente si volver, ¿no?, a ese tipo de prácticas. Claro, ese es el peligro de hacer una normativa de esta forma, ¿no? Que abras esa puerta a la clandestinidad. Y claro, en muchos casos esa clandestinidad plantea a veces pues el problema de cómo garantizas que, por ejemplo, en la práctica de un aborto se esté garantizando suficientemente la integridad física de esa mujer, la salud de esa mujer, en qué condiciones se está haciendo, los efectos que luego pueden derivar de esa intervención. Es decir, todo eso requiere un mecanismo de control y de garantía que deben estar, pues eso, posicionados desde lo público, desde la sanidad pública, desde todas las garantías que representa estar todo controlado en un sistema sanitario, ¿no? Si volvemos de nuevo a ese oscurantismo de la clandestinidad, pues estamos abriendo la puerta pues a todo tipo de situaciones de inseguridad tremenda para las mujeres. Por eso es una cuestión de salud pública, es una cuestión también de democracia, ¿no? Y que debería
hacernos revelarnos a todos los ciudadanos y ciudadanas, hombres o mujeres, ¿no? Porque a veces se plantea el tema como decir, bueno, esto es una cuestión que afecta solo o exclusivamente a las mujeres. Yo creo que afecta a la ciudadanía en general, es decir, yo también como hombre creo que se están poniendo en peligro bases garantistas de nuestro Estado de Derecho cuando no se está haciendo una regulación suficientemente protectora de los derechos plurales de las mujeres, ¿no? Y entonces, claro, por eso deberíamos posicionarnos, y yo creo que la ciudadanía de hecho lo está, ¿no? Antes hablábamos de la encuesta del fin de semana, ¿no? Yo creo que la ciudadanía de repente se ha encontrado con un debate que no lo tiene planteado en el contexto de sus tertulias habituales en sus casas, es decir, no creo que este fuera un tema que preocupara a la ciudadanía española como si lo son otros, como el paro, la crisis económica o incluso la educación, ¿no? Pero que esto ha sido crear un debate artificial y, como te decía antes, un debate muy marcado ideológicamente, ¿no? Un debate de debates que se ha visto alimentado por el propio Alberto Ruiz Gallardón. Pues no olvidamos, ¿no?, esas declaraciones allá por 2012 en las que equiparaba pues, la malformación con la minusvalía. Esto también ha generado no poca controversia, ¿no?, estos casos que ha terminado, claro, afectando a la sensibilidad de los propios colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Claro, pero es que me parece que hay un debate absolutamente sesgado, y además interesadamente sesgado. Es decir, no creo que contemplar la posibilidad de que cuando una mujer se encuentre con la previsión de que el feto que tiene en su seno pueda tener graves anomalías físicas o psíquicas y eso pueda llevar a una vida tremendamente complicada desde el punto de vista del mantenimiento de la salud de esa persona, pues pueda decidir por no seguir adelante con ese embarazo. Es decir, yo creo que eso forma parte de esa dimensión garantista de los derechos de la mujer, y que además la sentencia del año 85 del Tribunal Constitucional lo dejó absolutamente claro. Es decir, exigir lo contrario a la mujer sería exigirle más allá de lo normal y de lo habitual. Es decir, en los poderes públicos no pueden exigirle nunca a una mujer que tenga que llevar hacia adelante un embarazo que va a tener como consecuencia el que finalmente nazca una persona que no va a tener una vida digna. Porque claro, a veces se nos olvida que cuando se reivindica el derecho a la vida, no es simplemente el derecho a una vida sin ningún adjetivo, sino que lo que el sistema constitucional protege es derecho a una vida con dignidad, que permita al individuo vivir libremente, desarrollar libremente su personalidad. Esa es la vida que protege nuestro sistema constitucional. Por lo tanto, todo lo que no conduzca a esa vida, pues habrá que plantearse si efectivamente tiene o no el mismo nivel de protección. Por eso te decía antes, los colectivos pro vida que defienden la vida y se le llena la boca de esa palabra, pues no deberían olvidar que una vida sin dignidad realmente no merece el calificativo de tal, ¿no? Y a los que la ley les parece insuficiente, incluso. Claro, porque incluso estarían en la posición de decir, no, en todo caso, el aborto habría que penalizarlo y no habría que permitirlo en ninguna circunstancia, ni siquiera, por ejemplo, yo he oído decir que ni siquiera cuando una mujer es violada y como consecuencia de eso es embarazada, esa mujer tendría que asumir el embarazo y seguir adelante con esa gestación, lo cual me parece una posición absolutamente abominable, ¿no?, desde el punto de vista de lo que representa moralmente y desde el punto de vista de la libertad de esa mujer, ¿no? Entonces, claro, no hay que perder de vista esa perspectiva, y fíjate lo paradójico de todo este debate en un momento donde asistimos a un recorte tremendo de todo lo que son las políticas sociales, de lo que ha supuesto la ley de dependencia, de la asistencia a todas esas personas que necesitan cuidado, ya no simplemente por situaciones de discapacidad, sino por problemas de salud. Es decir, es muy paradójico que un gobierno que por un lado está haciendo recortes tremendos en todas esas materias de asistencia a personas que tienen necesidades y que son dependientes, por otro lado se esté planteando el debate de decir, no, aunque tengas la posibilidad de tener finalmente un hijo o una hija con una grave deficiencia física o psíquica, tienes que seguir hacia adelante y luego tú pues ya verás cómo te las apañas o cómo organizas tu vida o quién te atiende o quién cubre las necesidades de ese ser que sin duda va a tener una vida precaria, ¿no? Entonces es un discurso desde mi punto de vista tremendamente perverso, y tremendamente de nuevo perverso con las personas que tienen más debilidad socioeconómica. Evidentemente, quien tenga recursos económicos y que se pueda plantear opciones vitales sin cuestionarse si tiene o no recursos para ello, todo esto que estamos hablando aquí, yo creo que lo sobrepasa. Es decir, por un lado, porque podrá plantearse abortar donde quiera y como quiera, y si no quiere abortar y quiere seguir adelante con el embarazo, va a tener todas las facilidades del mundo
para sostener a esa posible persona dependiente que finalmente nazca, ¿eh? Mientras que una mujer que no esté en esas condiciones socioeconómicas no se podrá plantear ni una cosa ni la otra, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que el Estado no puede permanecer impasible ante eso, ni hacer el discurso perverso de que finalmente esa persona va a estar garantizada y va a estar ayudada en todas las situaciones de dependencia o de necesidad que tenga, ¿no? Pues un texto que para muchas voces constituye una de las leyes más restrictivas de Europa, para otras también lo hemos comentado, incluso se queda corto, en fin, se hablará mucho en los próximos días, en las próximas semanas y los próximos meses de este asunto. Y Octavio, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros y, como te comentaba antes de comenzar en directo, pues nos encantaría volver a encontrarte por aquí para tratar este y otros muchos temas. Pues gracias a vosotros, y cuando queráis pues volvemos a hablar, porque creo que habrá que hablar mucho de esta ley y de otros proyectos y de otras normas que se nos avecinan, sin duda. Muy bien, pues contamos contigo, Octavio, muchas gracias. Gracias.